amigo, el pastor Carlos Parga, y ahora con la ayuda del Señor y con la invitada aquí que me hizo favor de acompañar, voy a pedir que se presente, mi hermanita. Dios les bendiga en esta hermosa tarde ya. Mi nombre es Diana González y ahora, primeramente Dios, vamos a estar compartiendo al lado de nuestro pastor Carlos Parga. Aquí el Ministerio de Restauración Familiar, Jesucristo Vive, estamos aquí en Conexión Familiar, Conexión FM, así es que vamos a seguir con el tema de no sin sangre, con la ayuda, claro, del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos hacer nada. Voy a pedir que ore, por favor, nuestra hermanita, por favor. Así es. Señor Jesús, en esta tarde te damos Señor, gracias, Padre Celestial, por todas tus bondades. Dios, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de permitir, Señor, compartir de la palabra, Señor, de lo mucho, Señor amado, que tú nos has dado, Señor. En este día yo te pido, Padre, que todos aquellos que van a escuchar, Señor, que sea un mensaje que penetre, Señor amado, el corazón de todos tus hijos, mi Dios amado. Usa, mi Dios, tu siervo en gran manera, Padre, y sé tú maravilloso, Dios, tomando el control. Espíritu Santo, eres el invitado de honor, Señor. Toma tu lugar y sé tú produciendo en nosotros, maravilloso Dios, las palabras, mi Dios, adecuadas para transmitir el mensaje, Señor amado. En esta hora, Padre, te damos gracias porque te haces presente, por tu amor. En el nombre de Jesús decimos amén. Amén. El versículo de oro, Juan 3:16. Denle lectura, por favor. Y un saludo, no se me olvida, a nuestra hermana que está en cabina, a nuestra hermana Marisol, a nuestra hermana Hildia, a todos los que nos escuchan de antemano. Que Dios los siga fortaleciendo y ayudando. Amén, amén. Para seguir compartiendo la palabra. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué tuvo que derramar Jesucristo su sangre en Israel? Es el título que quiero exponer ahora con la ayuda del Señor. Recordemos que el tema es no sin sangre, pero ahora vamos a presentar con la ayuda del Señor este título. Existe una filosofía errada, una filosofía muy vieja, muy antigua, que Jesucristo fue un mártir, pero de ninguna manera Él no fue un mártir, porque la palabra de Dios nos dice en Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que un mártir es cuando, por ejemplo, el hermano Esteban, ¿verdad? Fue el primer mártir. Lo llevaron a la fuerza, lo apedrearon, y que sabemos que ahí estaba Saulo de Tarso, que recogió las ropas, pero Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar, ¿verdad? Y en Hebreos 9:12, mire lo que dice la Escritura. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué en Israel tuvo que derramar Jesucristo su sangre y no en otro lugar? Para llegar a comprender esto, debemos entender la promesa que Dios le hizo a Abraham y para Israel en Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Siglos más tarde, en el desierto, cuando los descendientes de Abraham ya habían llegado a ser una nación, Dios concretizó su vocación diciéndoles en Éxodo 19:5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Siempre estas promesas siempre llevan una condición, ¿verdad? Ya desde el principio de la historia de Israel se desprende que Jesucristo iba a cumplir esta inmensa obra en Israel. Pero usted se preguntará, ¿pero cómo? Enviando a Melquisedec, esta figura misteriosa al encuentro del consuelo de Abraham, nos dice en Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Melquisedec era pues sacerdote y rey al mismo tiempo.
Pero lo emocionante fue que él, al bendecir a Abraham, ofreció proféticamente la solución que Dios mismo había encontrado para su propio conflicto. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 14, del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y dice más adelante. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Yo me quedé sorprendido cuando leí pan y vino. Y más adelante vamos a ver lo que el Señor hizo en la cena. Melquisedec entonces es el único en la historia de la salvación de quien se dice que es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. O sea que Melquisedec era el Señor, ¿verdad? Ahí. Esto lo vemos en Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Así es que nosotros podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la Biblia se complementa, la presencia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando leemos pues que dio pan y vino a Abraham, o sea, al padre del pueblo de Israel, entonces pensamos en Jesucristo, quien también es llamado, ahí lo vemos en Hebreos 5:6, mira lo que dice en Hebreos 5:6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ajá. Así es que más milenios más tarde, en la noche que fue entregado, vemos en Mateo capítulo 26, del 26 al 28, dice la Escritura. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mira, o sea, aquí nos damos cuenta de esta maravillosa armonía. Vemos el complemento, ¿verdad? Válgame la redundancia, que se complementa la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice un hermano, si usted le busca usted bien, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta en la pasta vas a encontrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Así es que aquí entendemos de que Jesucristo tenía que reconciliar al mundo con Dios. Sí, tenía que derramar en Israel su preciosa sangre ahí en Israel. Otra representación muy hermosa que me llamó mucho la atención profética fue el sacrificio de Isaac. Ajá. Esta no es otra cosa que una representación profética del mismo Dios, por la cual anunció, si Abraham, a través de su descendencia, va a entregar a mi hijo unigénito por vuestros pecados y por todos los pecados del mundo, los suyos y los míos. Génesis 22:2, mira lo que dice la Escritura. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjate, y aquí volvemos al texto que leíste al principio, Juan 3:16, que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida. Todo. Así aquí echa por tierra la doctrina de la predestinación. Aquí todo, el que viene ahí. Todo. Y Abraham obedeció, ¿verdad? Y aquí lo vemos nosotros en Génesis 22:3-6. Dice aquí la palabra de Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjate, la fe de Abraham le dijo a los que estaban allá, vamos a volver. Imagínate cuando le habló el Señor, me vas a entregar a tu hijo unigénito. Bueno, si las promesas que Dios me hizo a mí, que iban a ser como las estrellas del cielo o como la arena del mar, pero no entiendo, ¿verdad? Ha de haber dicho, no entiendo, no comprendo esto, pero yo voy a obedecer. Y claro, que a quien el Padre no le va a sentir y decir, bueno, pero pues a lo mejor yo estoy parafraseando, a lo mejor yo salí de allá, de esa tierra que Dios me mandó, porque en esa tierra era bien pagana, sacrificaban a sus hijos a los ídolos. Sí. Y eso, ¿y cómo me está pidiendo? Pero, o sea, yo me imagino que ha de haber sacado diferentes argumentos y
Abraham, pero el muchacho no resistió, no puso resistencia, y aparte les dijo, pues yo voy a regresar con el muchacho. Qué bonito, ¿verdad? El padre de la fe. Sí. O sea que esto es maravilloso, imagen del Padre y del Hijo. El Padre tiene en sus manos el juicio, el fuego y el cuchillo. ¿El juicio sobre qué? Sobre el pecado, porque Él es justo. El Hijo lleva la madera. Isaac llevó la madera. Jesús llevó la cruz. Ahí también. Sí. Porque Él es amor, Dios amor. Así, el juez y el cordero fueron completamente, mira, el juez y el cordero fueron, ahí dice la Escritura, fueron juntos. Uno. Por eso dice, y fueron ambos juntos. Y la Escritura dice, yo y el Padre somos uno. Y es lo que mucha gente no quiere entender. Somos uno. Uno en la unidad, ¿verdad? ¿Cómo que? Pues como que tienen tres dioses. No, tenemos tres dioses. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero todos concuerdan en una sola unidad, en uno. Vamos a ver esto más tarde, lo que mencionó Jesús en el versículo 9 y 10 de Génesis 22, 9 y 10, ¿verdad? Sí. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Fíjate. ¿Y qué hizo Isaac? No, papá, no, algo. No puso resistencia. ¿Jesús puso resistencia? No. Nada. Al contrario. No puso resistencia. Él mismo lo dijo de antemano, ¿verdad? Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Mire lo que vea en Hechos 8:32, mire lo que dice la Escritura. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Sí, yo he estado en lugares donde sacrifican animales a veces, y cuando el toro huele la sangre o el cerdo huele la sangre, empiezan a patalear o algo porque saben lo que va a pasar. Pero una oveja no. La oveja va segura y tranquila, y que sabe que la van a sacrificar, que va al matadero. Así, el Cordero de Dios, lo único que fue, cuando abrió su boca fue para decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Así es que también vemos esto en 11 y 12 de Génesis. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová? Jesucristo. ¿Verdad? Vamos a verlo más adelante. El ángel de Jehová. O sea que mira, el Señor, estaba pensando el Señor, como Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, Él sabía que iba a ser el cordero inmolado, que el Padre lo iba a enviar para acá. Él sabía ya en ese momento. Pero cuando Él fue enviado para acá, pues claro que de niño pues Él no sabía, como vino como ser humano. Como ser humano. Pero ya me imagino que cuando empezó a leer las Escrituras, cuando empezó a leer Isaías 53, haber dicho, ah caray, yo soy el cordero inmolado. Y empezó a escudriñar y a prepararse. Y eso Dios le da a uno discernimiento. Vamos a ver aplicando esto, lo vemos en Romanos 8:32, el cumplimiento de esta profecía. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Siempre de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿verdad? O sea, no escatimó su propio Hijo. Él sabía que se iba a desprender de su unigénito Hijo, Jesucristo. Y Abraham haber dicho, voy a entregarlo también. Que a pesar de que si lo voy a degollar y a cortarle la yugular para que se desangre y caiga en un choque hipovolémico, como decimos nosotros, ¿verdad? Él no se defendió. Pero si a mí mi hijo me lo dio cuando yo tenía, ha de haber dicho Isaac, ¿cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía? Fíjate, 100 y ya 90, ¿verdad? Y ella ya se le había ido su costumbre. Si así me lo dio, entonces, a lo mejor, en el holocausto, era no más sacrificarlo, sino prenderle fuego. Y ha de haber dicho, aún así, yo sé que de las cenizas me lo va a levantar. Me lo va a levantar. Y eso es lo que nosotros debemos de entender y comprender, cómo Jesucristo
puso su vida y cómo el Padre se desprendió de lo que más quería. Imagínate llegar allá a la presencia del Señor y decirles, tú negaste el sacrificio de Jesús, mi hijo. Tú lo negaste. Y si negas el nombre del Señor, mismo Jesús dijo, yo también te voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Así es que todo este acontecimiento sumamente dramático es pues una representación profética allá en el monte Gólgota. En los versículos 11 y 12 que citamos antes, debemos prestar mucha atención a quién retuvo en el último momento Abraham a sacrificar a su hijo. Dice ahí, entonces ¿qué? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús de Nazaret. Él es el ángel de Jehová. ¿Qué pasó en realidad? Que entonces, ¿quién era este ángel del Señor que tuvo que llamar 2 veces el nombre de Abraham para retenerlo de sacrificar a su hijo? Fue el mismo Señor. El mismo Señor Jesucristo. ¿Quién fue Melquisedec? El Señor también, ¿verdad? El Señor estaba presente, prestaba atención y sabiendo todas las cosas, intervino en el momento en que el cuchillo ya estaba levantado para dar muerte al muchacho. Ellos lo aseguran, cortan la yugular para que se desangre. También sabía que él mismo, fíjese, el único hijo de Dios tenía que hacer el sacrificio tan pronto como su hora había llegado, y su hora llegó allí en el monte Gólgota. Él sabía. Es una representación profética, ¿verdad? Su hora hubiera llegado cuando Abraham dijo a Isaac, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Y qué hizo? Hizo provisión el Señor ahí, ¿verdad? El ángel del Señor sabía que él iba a hacer este holocausto. El ángel entonces se identificó aquí con Dios. Abraham sabía que era el Señor. Pues aquí lo que te había comentado, no recordaba el nombre que le puso ahí, era Jehová Jireh. ¿Qué significa esto? El Señor proveerá. Fíjate, cómo el Señor, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y mismo Jesús dijo ahí, en el Nuevo Testamento, no les puedo decir tantas cosas porque no las vas a entender, no las vas a comprender, pero va a llegar el momento en que vas a poder comprender. Le dijo a sus discípulos también, ¿verdad? Entonces, Jehová Jireh, esto es, el Señor proveerá. Cuando el ángel del Señor lo llamó otra vez, dio promesas a Abraham como ningún ángel creado. O sea que Jesucristo no es un ángel creado, es un ser increado. Él mismo se formó, Jesús. Jesús, Padre, formó a Miguel, a Gabriel, mensajero, a Lucifer, los formó, los creó. Son criaturas creadas, pero Él es el principio y el fin, ¿verdad? Y Él es un ser increado. Jamás habría podido hacerlo. El Hijo de Dios, en forma de ángel, estuvo entonces presente en este acontecimiento, al mismo que dijo cuando estuvo aquí en la tierra en Juan 8:58. Mira lo que dijo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Sí, escuchó esas palabras que mencionó ahorita nuestra hermana Diana. O sea que antes de que nacieras tú, antes de que naciera cualquiera, yo ya existía, ¿verdad? Ya existía. Por eso los fariseos y los escribas se le iban encima de decirle, ni siquiera 30 años dice, y dice que existió antes que Abraham, que Isaac y Jacob, nuestros padres no tenían ese discernimiento, por eso a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Así, en realidad, los voy a parafrasear en realidad, este ángel del Señor le dijo a Abraham, basta Abraham, el cumplimiento de la salvación se realizará en Israel, en el monte Gólgota, a través de mí, haber dicho Jesús, ¿verdad? Así es que, qué bonito esos datos de la profecía. Todo esto nos hace ver que el Dios eterno obró resueltamente conforme a su meta de hacer nacer a su Hijo unigénito en Israel y de entregarlo en y a través de Israel. Le decían a Jerusalén, Jesús de Nazaret, porque se creó ahí, ¿verdad? Claro que no, sabemos que nació en Belén, pero qué bueno que Dios lo mandó a ese lugar para derramar su preciosa sangre. Vamos a ver lo que dice aquí.
Mira, pensamos también en la Pascua, de la cual ya hablamos. Las familias israelitas fueron salvas. ¿Cómo si no se había realizado el sacrificio de Jesús en el monte Gólgota? Del poder de Egipto, ¿por qué? Por la sangre del Cordero. Por fe lo hicieron. Por la sangre del Cordero. No existe representación profética más clara del sacrificio de reconciliación de Jesucristo en Israel. Por la sangre. No vayan a salir y pongan la sangre en los postes y en el dintel. Y eso lo hicieron por fe. Como lo hizo también la mujer esa, Rahab, la ramera también, ¿verdad? Una mujer prostituta, una mujer de mala reputación y que entró en la genealogía de Jesús, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué es de tanta importancia mostrar que solamente en Israel Jesucristo podía reconciliar al mundo con Dios? Mira, la respuesta es esta. Para que los creyentes lleguemos por fin a comprender la aparente contradicción que yo te venía mencionando, ¿verdad? Respecto a Israel, que el judío Saulo de Tarso, o sea, el apóstol Pablo, formuló de la siguiente manera en Romanos 11:28. ¿Ahí lo tienes? Sí. 11:28. Mira lo que dice ahí. Dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección somos amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mira, así que en cuanto al Evangelio, en cuanto a la programación del Evangelio, como dijo Saulo de Tarso después, que se convirtió en Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero dice aquí, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, de nosotros. Ellos somos enemigos por él, porque para ellos Jesucristo fue un traidor, un usurpador. Si se pusieran a escudriñar toda la palabra de Dios, todas las profecías que se cumplen en él, si abrieran su entendimiento, su conocimiento, Dios podría ayudarles a revelarles, porque ya hay judíos convertidos, ya hay. Entonces, aquí me llamó mucho la atención esto de Romanos que acabas de leer. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, ¿verdad? Pero en cuanto a la elección, son amados. ¿Por qué quién los eligió? Ni tú ni yo los elegimos, ni la hermana Marisol los eligió el Señor. Amén. ¿Verdad? Lo eligió el Señor por causa de los... ¿Por qué? Por causa de los padres. Abraham, Isaac, Jacob. Por eso. Y luego dice más adelante, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios hizo esa promesa para con ellos, y Dios, como no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, la cumplirá. La cumplirá. Y la va a cumplir. Cuando dicen Zacarías, y verán al que traspasaron, caerán de rodillas, llorarán, pero el Señor, como es amor y misericordioso, los perdonará. No se me vaya, y más adelantito vamos a proseguir con usted con este mensaje. Que Dios me lo siga bendiciendo. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso. Tijuana, Baja California, México. ¿Fumas? No, gracias. Al día mueren 165 personas en México por causas relacionadas al consumo de tabaco. Aún estás a tiempo. Acércate a Centros de Integración Juvenil. Llama al 52 12 12 12 o ingresa a www.cij.gov.mx. Esta campaña es apoyada por STIRT Tijuana. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, no te pierdas la programación cristiana del Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive, en donde escucharás temas de reflexión, testimonio, palabra de vida y peticiones de oración. Escúchanos y compartamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, por Conexión FM.
close my eyes and colors fly. There's no hiding from. Contracultura presenta la conferencia Cultura de Honor. 2 días de impacto con la palabra de Dios. No te lo puedes perder. Todo inicia el viernes 31 de mayo a las 6 de la tarde y el sábado 1 de junio a las 4 de la tarde. Conferencia Cultura de Honor. 2 días que cambiarán tu vida. Con predicación de impacto con Mario Salas, Esteban Grassman y Gustavo Falcón. Además, en la alabanza estará Contracultura. Y la participación especial de los hijos del santo. Es la grandiosa conferencia Cultura de Honor en el C3. Todo se llevará a cabo en el C3. 2 días, viernes 31 de mayo desde las 6 de la tarde y el sábado desde las 4 de la tarde. Boletos ya a la venta en 100 pesos hasta el 1 de mayo y a 150 pesos del 2 de mayo al día del evento. Es la conferencia Cultura de Honor. Llama para más informes al teléfono 664-975-1560. 664-975-1560. La nueva era de la radio. Conexión FM, Fuerza Mexicana. Sí, me decía la hermana Diana en relación a Abraham e Isaac, ¿verdad? Cómo tienen que mostrar el padre con el hijo, ¿verdad? Sí, comentábamos que es una gran realidad el deber que tenemos como padres, ¿no? Para educar a nuestros hijos, y como vemos el ejemplo de Abraham, justamente con su hijo Isaac, que lleva la leña, porque dice que el hijo era el que llevaba la leña. Y entonces él caminaba bajo obediencia al hijo, porque él pudo repelar y decir, ¿por qué me cargas esto, papá? Sí, está muy pesado. O está pesado, sí. ¿Por qué me llevas? O a dónde empezar a cuestionar, o de repente ahorita en la actualidad vemos a unos hijos que de repente se nos revelan un poco, ¿no? Pero vemos cómo el padre de la fe, Abraham, fue un buen instructor, un buen guía, como ejemplo ante los hijos de Isaac, ante los ojos de Isaac, su hijo. Entonces, sí. Así también mismo Jesús no puso ningún argumento con el Padre también, ¿verdad? Así es. Él pudo haber dicho claramente, pues ahora sí, pues no paso, ¿no? Como en algún momento dijo ahí en el monte. Como en el monte Getsemaní, ¿verdad? Que dijo ahí, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, este sufrimiento. Pero sé lo que me esperó. va a suceder, ¿verdad? Sí, pero él esperó. Pero no se haga, dijo la voluntad. Y esa es una palabra muy clave para nosotros, ¿no, pastor? Que no se haga la voluntad de nosotros, sino aprender a que se haga la voluntad de Dios. En todas las cosas que hacemos, que se haga la voluntad de Dios. Porque cuando tomamos las decisiones propias, muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Pero cuando consultamos a Dios, aún a pesar que no queramos hacer las cosas, pero si está bajo la voluntad de Dios, las hacemos. Pero es algo que uno como cristiano nos vamos enseñando y nos vamos forjando en este caminar bajo la voluntad de Dios, no bajo mis placeres, no bajo mis convicciones, no bajo la voluntad de Dios. Sí, haciendo la voluntad. Lo mismo Jesús cuando estuvo aquí dijo, pues yo no hago lo que yo quiera, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí. Y mismo el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando ha dicho, no hablo nada de mi propia cuenta, sino lo que está escrito en los profetas. Todo lo de ahí. Así es que, retomando ese versículo de Romanos 11, 28 y 29, así que en cuanto al Evangelio, dice ahí, hermana Diana, ¿son qué? Romanos 11:25. 11:28, el que acabamos de dar. Ok, dice así en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones del llamamiento de Dios. Podemos decir, bueno, ¿y por qué los eligió a él? Pues él es soberano, él sabe por qué los eligió. El pueblo más insignificante, más pequeño, pero uno de los más poderosos hoy en día, y que de ahí ese país han salido mucha gente científica, médicos de premio Nobel en Israel.
Muchos no pueden unir estos dos hechos opuestos, pero Dios sí los une. Siempre escucho, este Israel que no se convierte, estos judíos que no son incrédulos, esto por esto, pero ¿por qué? Se tiene que cumplir la palabra. Todavía no se ha convertido. ¿Por qué se ha convertido todavía Israel? Pablo responde muy claramente a esta pregunta. ¿Por qué no se han convertido todavía estos? Mira, Diana, por favor, léeme Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. O sea, que se conviertan todos los gentiles, que no haya la plenitud. Es decir, a causa de nosotros todavía no se han convertido. O sea, de nosotros los gentiles que ya estamos convertidos, pero hay todavía mucha gente que piensa que la religión los va a salvar, que piensa que la tradición los va a salvar. Si mi mamá era así, yo también. Si mi papá era así, yo también. Y eso no es así. La salvación no nos va a salvar. El único que nos va a salvar, el que tiene poder para salvarnos, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. No lo dice mi hermana Diana, ni yo, no lo dice cualquier otro ser humano, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Así es que Jesús lloró amargamente sobre esta ceguera prevista en la historia de la salvación. Y así hay mucha gente todavía. No es porque Dios no quiere salvarlos, lo que pasa es que cierran su corazón y su ceguera espiritual. Así estaban los fariseos y los escribas, y eran religiosos que se sabían la Torah, todos se lo sabían, pero no tenían ese discernimiento, ¿verdad?, de la palabra. Él la veía y él sabía que tenía que hacer así, pero claro, le dolía. Y aquí lo vemos en Lucas 19, del 41 al 42, ¿qué dicen? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. Fíjese. En Romanos 11 dice, los hijos de Israel han tropezado, ¿tienes ahí ese texto? Han tropezado los... Así, dice, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. Fíjese, mire lo que dice ahí mismo, en ese versículo, pero en la Biblia de las Américas, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, de ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Así el Señor mismo, mira lo que mencionó, expuso brevemente esta grandiosa verdad cuando dijo a la mujer samaritana, ahí en Juan 4:22. ¿Lo tienes ahí? ¿No, verdad? No lo traes. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? La salvación viene para los judíos. Los judíos, porque lo rechazaron. Bueno, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Me sacudo los pies y ahí me voy. Si ustedes no quieren nada, me voy con los gentiles. Así es. Y ahora mire, somos Por salvos gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que por esta causa Dios hizo construir el tabernáculo a Moisés en el antiguo pacto. O sea, no solamente porque quería morar ahí en medio de su pueblo, sino porque quería representar la cruz, al crucificado, a su Hijo amado en ese tabernáculo en medio de Israel. Por eso miren lo que dice en Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Qué bonito es cuando le dicen, ay, que Señor, qué suave, cuando pues, tú me dices directamente lo que tengo que hacer, que no venga alguien y decirte, mira, me dijo el Señor esto, aquello. El Señor tiene cuerdas vocales y Él está vivo y puede hablarnos por medio de su Espíritu Santo. Pero mire lo que dice ahí,
porque es figura y sombra, ¿verdad? Dice ahí la escritura. Así es que vemos este modelo tirando en espíritu una línea desde el altar del holocausto y pasando por la fuente hasta el arca. Y luego, desde la ménora del candelabro, o sea, la ménora es el candelabro de los 7 brazos, ¿verdad? A la izquierda del santuario, hasta la mesa de la proposición, al lado derecho, tomaron la figura. Por eso dice ahí, figura y sombra. Con esto tenemos la cruz extendida en el suelo delante de nosotros. Esta era la sombra de las cosas venideras, la cruz que fue levantada cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Dios lo dispuso así, ¿verdad? Así es que Dios sabe todo y le hace ver al ser humano lo que tenemos que hacer conforme a su voluntad. Es un Dios de condición que tenemos que hacer lo que Él nos dice. Números 21, mira lo que dice, 21 del 5 al 9. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y murió mucho pueblo de Israel. O sea, esta es otra representación profética, ¿verdad? De la serpiente levantada en el desierto. El que no tiene discernimiento, pues miren, o sea, que traen una serpiente en el cuello, o le adoran a la serpiente, o le adoran a la calaca, o le adoran o quién sabe otras cosas. Pero vamos a ver esta representación profética. Entonces, muchas preguntas a causa de eso dicen, pero ¿qué significa todo esto? ¿Por qué ordenó Dios en el desierto que Moisés levantara una señal de salvación? Fue una señal de salvación. Pero ¿por qué una serpiente? Dice, para el pueblo rebelde de Israel, que por causa de su rebelión estaba siendo mordido por serpientes venenosas. O sea, proféticamente no significa menos el hecho de que Dios mismo iba a entregar a Israel a su hijo. Dios iba a entregar al pueblo de Israel a su hijo. ¿Cómo qué? Como una señal de salvación, por así decirlo. Es como, no sé si recuerdas el canto ese, el himno que dice, en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma, él lavó, fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. ¿Verdad? Lo conmovedor es que el Señor Jesús mismo, siglos más tarde, cuando Nicodemo vino a verlo en aquella noche, se refirió a este acontecimiento profético en medio de Israel. Mira lo que dice en Juan 3, del 14 al 15, porque él tuvo que ir en la noche, escondidas, porque sus amigos, sus padres fariseos y escribas lo iban a decir, bueno, ¿qué está haciendo allá con él? Y en la noche. Sí, porque no tenía una jerarquía igual. Sí, pero no querían que lo vieran, ¿verdad? Sí. No querían que lo vieran. Es como cuando me hablaron del Evangelio, yo me sentaba hasta mero atrás de la iglesia porque sabían la gente que yo era médico y decía, no, si me voy hasta mero adelante con esta bola de locos, van a decir, mira, ya le lavaron el cerebro, ¿verdad? Entonces me sentaba mero atrás, pero a veces tenía que tomar aire para no poder gritar o llorar y decir al Señor que me ayudara. El orgullo. Pero ahí Nicodemo dijo, voy a ir, porque creo que lo que está diciendo él es la verdad, ¿verdad? Dice ahí, ¿qué? Juan 3. Juan 3, 14. Ajá, ¿y 15? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, cuando Nicodemo, o sea, fue ahí, se dio cuenta que fueron atravesadas sus manos y sus pies el costado. Y cuando de repente que estaba crucificado Jesús en la cruz y fue levantado, Nicodemo se dio cuenta, mira lo que representaba la serpiente ardiente, que todo aquel que mirara
no iba a morir, iba a ser salvo. Iba a ser salvo. O sea, que toda esa gente, aún que no se había realizado el sacrificio, la historia de amor más grande del mundo, ahí en el monte Gólgota, esta gente al mirar, ya era salva. Era salva. Ahí tuvo lugar en el Gólgota el encuentro del Cordero de Dios con la serpiente Satanás. ¿Por qué? Porque también la Escritura, ¿verdad? Que el Señor iba a herir en la cabeza a Satanás y Satanás en el calcañar. Ahí estuvo el encuentro, venciendo la cruz. A través del derramamiento de su sangre, reconquistó el derecho. El derecho. Tenía derecho Satanás sobre nosotros. No es que fuéramos propiedad de él, tenía el derecho, éramos esclavos, estábamos en el mundo, estábamos ciegos, pero tenía cierto derecho Satanás sobre nosotros. No la propiedad, porque la propiedad fue porque Dios fue el que nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. El mismo Satanás no nos hizo a nosotros, él es una criatura. Pero ahí reconquistó el derecho de Satanás al hombre, el cual había sido criado por el pecado, ¿verdad? Ahí nos dice, mira, en 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Desde el principio. El que practica el pecado, porque el diablo peca desde el principio. Así es que nosotros, yo en el caso antes de entregarme a Jesucristo, pues yo era hijo del diablo. ¿Así? Se oye muy feo, pero es la verdad. Sí. Porque practicaba el pecado. El pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Ay, ¿a poco hay hijos del diablo? Sí, mismo Jesús dijo, vosotros sois hijos del diablo, le dijo a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? De ellos. Ay, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque procuráis matarme, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, están llenos de mostos, de huesos. Así es que imagínense cómo se dirigió. Por eso, más adelantito vamos a ver el mensaje que Dios puso a nuestra hermana Diana sobre la gran comisión, de que todos somos criaturas, pero cuando venimos al conocimiento del Señor, somos ya hijos de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Sí. El papá, el rey que hizo el cielo, el sol y la luna. Allí tuvo lugar entonces en el Gólgota y reconquistó. Vemos aquí, ¿quién es? Más adelante, aquí nos dice, y ahora el Señor viene pronto otra vez, pues Israel regresa desde el mundo entero a la tierra, a los padres, para recibir el Mesías. Entonces, pronto se abrirán los ojos. Es mucho más pronto de lo que uno piensa, ¿verdad? Vemos ahí que la venida del Señor se está acercando. Y lo vemos en Tesalonicenses, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. ¿Qué dice? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Con el Señor, qué bonito. Miguel... Gabriel, las trompetas van a tocar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así. Y luego nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados. El Señor en las nubes, y así estaremos con el Señor para siempre. Ahora dice ahí en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. En el libro de la vida, va a ser la lucha, y el enemigo, todos sus potestades van a ser lanzados al juego, pero nosotros, los hijos de Dios, estaremos en el granero de Dios, seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. El Señor vendrá, ¿verdad?, en las nubes, pero pasando los 3 años y medio de paz, de falsa paz y seguridad, entonces vienen los otros 3 años y medio donde el enemigo, el anticristo, se sentará en el templo y dirán, ahora me van a mí a adorar. Pero el judío, como está acostumbrado a no adorar a nadie, entonces seguirá la gran persecución. Y cuando terminen esos 3 años y medio, entonces el Señor vendrá con sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Los redimidos con su preciosa sangre,
¿verdad? Nosotros, los redimidos. Entonces, vemos también ahí lo que dice, miren, Apocalipsis 12, del 7 al 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. A ver, ahora que sabemos que en los aires está el príncipe de este siglo, ¿verdad? Los demonios y todo eso, con cierto derecho, con aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Son propiedad del Señor, pero están cegados. Y Satanás tiene cierto derecho por ellos. Y puede hacer lo que él quiera, pero siempre y cuando el Señor les dé el permiso. Así como vemos también, Job era un hombre íntegro, justo, que perdió todo en un rápido, en unas horas, pero el Señor le permitió a Satanás, está cierto, y ahora vas a hacer esto, y no me le quite la vida. Así, pero él era un hombre justo. Y aquí vemos, por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte de ahí. Así es que verá la gran persecución, pero entonces viene el Señor de señores y Rey de reyes, no como un niño indefenso, sino como el Rey de reyes y Señor de señores, a este lugar, ¿verdad? Y aquí nos dice también en Efesios 6:12, referente, podemos comparar lo que pasa en el arrebatamiento. A ver qué dice. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ajá. Entonces, como te vuelvo a repetir, seremos arrebatados y vamos al granero celestial. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. Así es que tenemos que prepararnos bien, nos dice la palabra del Señor, prepárate para el encuentro del Señor. Así es que entonces la atmósfera aquí en la tierra cambiará de un golpe. El anticristo va a reinar e Israel pasará por el periodo más difícil de la historia, que durará 3 años y medio. Los 3 años y medio primeros son los de falsa paz y seguridad. Bajo el gobierno del falso Mesías tendrá que sufrir indecible dolor y pena. Jeremías profetizó acerca de ese tiempo. ¿Qué nos dice Jeremías 37? Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Pero de ella será librado, seremos librados. Es un privilegio que el tiempo se está acercando, el tiempo se está cortando y la venida del Señor se está acercando, y es un privilegio no ver muerte ni primera ni segunda y ser arrebatados, ¿verdad? Sí. Este cuerpo corruptible que se vista de incorrupción para estar con el Señor. Aleluya. Allá cuando seamos arrebatados, a Dios no va a haber ni apéndice, ni vesícula, ni riñones, ni hígado, ni nada. Ya seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí. Miren, vamos a ver también lo que nos dice aquí en Mateo 24, del 29 al 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya. Entonces no va a venir como un niño, como vino, que queriendo matarlo Herodes, nada de eso, sino vendrá como el león de la tribu de Judá. Así es que vemos ustedes también, mira lo que dice en Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Fíjate, cuando yo estuve ahí en Jerusalén, la puerta de la misericordia está cerrada. Lo cerraron en el año 80, después de Cristo, los musulmanes, porque sabían que iba a pasar Jesús ahí. Entonces está cerrada, y para que menos se acercara, entonces pusieron un cementerio de personas de musulmanes, porque el judío pues no puede pasar por ahí, porque para ellos es prohibido acercarse a los cadáveres. Entonces, pero no se han dado cuenta
que cuando venga el Señor y ponga el pie en el monte de los olivos, habrá un gran terremoto y eso se va a quitar para que entre el Señor de señores, así como entró el Señor en el asno, Él va a entrar en gloria como Señor de señores. Mira lo que dice en Zacarías 12, del 9 al 11. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por el como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran lloro en Jerusalén, como el lloro de Adadrión en el valle de Megiddo. Y el Señor, como hizo una promesa con ellos, entonces, ¿qué dice? Los perdonará, porque los dones son irrevocables. Yo hice esa promesa y yo se los voy a cumplir, ahí le di, ¿verdad? Así es que en Hebreos 4:7 nos dice la palabra de Dios. Otra vez determina un día hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros Y corazones. usted ya escuchó hoy la voz del Señor: no endurezcáis vuestro corazón, porque la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Así es que para que tú también pertenezcas al reino del Señor, aquella multitud que dice en Apocalipsis 12:11, dice la palabra del Señor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por permitirnos exponer la palabra de Dios aquí en este lugar, y aquí en adelante va a traer el otro mensaje nuestra hermana Diana. Así es que no se me vaya y quédese un ratito ahí sentadito para que escuche la gran comisión. Que el Señor me lo siga bendiciendo, y gracias de antemano por su atención.